Buenas noches, mi nombre es Diego Carrasco, soy estudiante de la Universidad UVM Campus Sur Guadalajara. Eh, Les voy a hablar un poco sobre el tema de algoritmos y nuestra materia es inteligencia de los negocios. Y estos son algunos de los temas a los cuales voy a empezar a explicarles, que es análisis de componentes principales, asociaciones, algoritmo a priori, algoritmo MS a priori y visualización de datos. Bueno, estos serían los análisis de componentes principales. Se trata de una técnica estadística cuyo objetivo es la reducción de la dimensión o número de atributos. Se basa en el supuesto de que la mayor parte de la información de un juego de datos puede ser explicada por un número menor de variables o atributos. Básicamente es un proceso para identificar un número más pequeño de variables que son denominadas como los componentes principales de un conjunto de datos grandes. Y sin lugar a duda, tiene una meta, consiste en explicar la mayor cantidad de varianza con el menor número de componentes principales. Suele utilizarse en ciencias sociales, investigación de mercados y otras industrias que usan grandes conjuntos de datos. Ese es un ejemplo. Una empresa de productos de consumo desea analizar las respuestas de los clientes a varias características de un shampoo. Vamos a analizar su color, su olor, textura, limpieza, brillo, volumen, cantidad necesaria para hacer espuma y el precio. Es cuando realizamos un análisis de componentes principales para determinar si puede conformar un número más pequeño de variables no correlacionadas que sean más fáciles de interpretar y analizar. Y estos son los resultados que nos dan los siguientes patrones. Sería el color, olor y textura, que obviamente nos arroja el componente de la calidad del shampoo. Este otro sería la limpieza, el brillo y el volumen, que obviamente conforman el componente que nos da el resultado del efecto sobre el cabello. Y por último sería la cantidad necesaria para hacer espuma y el precio. Es donde conforman el componente como resultado del valor. Estas son las asociaciones. La búsqueda de asociaciones constituye una actividad fundamental en la minería de datos y consiste en encontrar relaciones entre tropas o combinaciones de valores en un juego de datos. Los algoritmos que resuelven este problema suelen ser muy eficientes en términos de coste computacional. Además, la lógica que utilizan es relativamente simple y la información que proporcionan suelen ser de gran utilidad. Esto convierte las asociaciones en un recurso muy frecuente. Bueno, este sería el algoritmo a priori. Es utilizado en minería de datos sobre base de datos transaccionales que permite encontrar de forma eficiente conjuntos de ítems frecuentes, los cuales sirven de base para generar reglas de asociación. ¿Qué es una regla de asociación? Se trata de reglas que indican cierta relación entre sus conjuntos sin que eso implique causalidad. Por ejemplo, supongamos que tenemos una base de datos transaccional de alguna tienda y obtenemos la siguiente regla. Tenemos pañales, leche y huevo. Y por otro lado tenemos esos productos que sería cerveza y cigarro. Es decir, que hay una asociación a pesar que son productos totalmente diferentes. Quiere decir que aquellos clientes que simplemente van con la intención de comprar pañales, leche y huevo, llega un momento que obviamente van a adquirir cerveza y cigarros que no tienen nada que ver con los productos que tal vez ellos tenían la intención de comprar. Es por eso que se le llama una regla de asociación porque tienen cierta relación entre sus conjuntos a pesar que son simplemente productos muy diferentes. El algoritmo a priori tiene algo fundamental, que son las reglas de asociación. Son una de las formas más interesantes del data mining. Data mining, también referido como descubrimiento del conocimiento en base de datos,
ha sido definida como el proceso de extracción no trivial de información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil. El crecimiento explosivo de la base de datos de Internet y el empleo de técnicas y herramientas que en forma automática y eficiente generan información a partir de los datos almacenados permite descubrir patrones, relaciones y formular modelos. Además de que el data mining incluye áreas de conocimiento tales como estadística, inteligencia artificial y base de datos. Bueno, esa sería la visualización de datos. Ahí prácticamente es donde tenemos la información, tenemos alguna base de datos y es donde debemos de saber comprender qué datos nos son útiles y también podernos dar cuenta cuáles prácticamente no son tan importantes como los demás. Pero debemos analizarlo muy bien porque al momento de transmitir la información al usuario, como obviamente lo acabamos de resumir, es importante saber transmitir como si estuviera prácticamente completa la información. El análisis visual de datos es importante tanto en las fases previas a un estudio numérico más preciso como en fases finales de presentación de resultados. Es el proceso de búsqueda, interpretación y contratación y comparación de datos que permite un conocimiento en profundidad y detalle de los mismos, que tal forma que se transformen en información comprensible para el usuario. En primer lugar, es necesario analizar los datos para comprender aquellos útiles para el conocimiento del tema y descartar los demás textos. En segundo lugar, es necesario interpretar los datos seleccionados de tal forma que sean comprensibles de forma exacta y detallada. Antes de continuar, es impredecible contrastar esos datos con otros vinculados y estudiar todos ellos para no cometer errores y tenerlos verdaderamente significativos para lograr el fin último, es decir, facilitar la comprensión del usuario. Para conseguir este fin, el propio creador de la visualización debe tener muy clara la información que desea comunicar, para que resulte más sencillo transmitírsela a otras personas a través de las observaciones y cotejos oportunos de los datos constituyentes de la visualización. Bueno, prácticamente ya será todo. Espero les pueda ayudar esta breve información. Muchas gracias.